a tener tiempo, nunca lo vamos a tener. Pero si hemos sido llamados y tenemos la disponibilidad, yo no sé cómo se pone de acuerdo mi hermano Cristóbal con mis hermanos que vienen, vamos a ir a la baja, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a ministrar acá. Y sin duda a lo mejor sí hay ocupaciones de parte de mis hermanos, pero ¿qué dice mi hermano cuando le hace la invitación? Estando aprobado arriba hay que hacerlo. Amén. Así es, el tiempo se acomoda, se adapta cuando hay disponibilidad, cuando hemos nosotros decidido tener esa disponibilidad para Dios, es decir, que estar dispuesto se relaciona con la actitud o la disposición mental, mientras que estar disponible se refiere a la capacidad práctica o física para llevar a cabo una acción en un momento determinado. Y llegado el momento en que se requiere, si hay la disponibilidad y hay una buena actitud, usted va a decir: heme aquí, yo voy contigo, yo te acompaño, yo voy al centro de rehabilitación, yo voy a donde vas a ministrar en ese hogar, yo voy a ministrar en el ministerio que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. El problema es que muchas veces nosotros no hemos desarrollado ese ministerio como Dios quiere que lo desarrollemos, que lo llevemos a cabo. Entonces, ¿qué significa estar dispuesto y disponible para Dios? Vemos aquí en Isaías que Isaías pasa por un proceso, iniciando en el capítulo 6, del versículo del 1 al 4, ve ahí la santidad de Dios. Cuando Dios llama a este profeta, Dios lo hace pasar por una visión preciosa ahí en ese pasaje que vemos en el capítulo 6. En este capítulo 6 encontramos la narración de una visión que se está dando en el templo, y es en esa visión donde Isaías se da cuenta de su propia impureza y de la impureza del pueblo de Dios. Entonces vemos que en ese pasaje dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa visión que estaba contemplando el profeta, ¿verdad? Vemos que dice en el 2, uno de los serafines tenía 6 alas, otro tenía 2 que cubrían su rostro, y otros 2 cubrían sus pies, y con otros 2, y con 2 volaban. Pero hay una parte donde dice, el 6 dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos ahí que Isaías ve su condición, todo un profeta de Dios, pero reconoce que es un pecador. ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Le hemos fallado a Dios, y muchas veces aún, ya estando en los caminos de Dios, le hemos fallado a Dios. De una u otra forma le hemos fallado infinidad de veces al Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, hasta el día de hoy usted pudo abrir sus ojitos y pudo contemplar la luz del nuevo día. Y pudo decirle: gracias. Y pudo decir: hoy es día del Señor, hoy voy a ir a la casa de Dios. Muchas veces uno se levanta ya con ese gozo en el corazón y dices: hoy voy a ir a casa de Dios, voy a agradecerle a Dios por las grandes bendiciones que ha hecho en mi vida. Y te levantas con ese gozo y esa alegría en tu corazón. Pero cuando ya estás para venir, en mi caso hoy en la mañana, ayer por la noche, mi esposa, mi suegra dice: no, mañana nos vamos a ir a la casa de Dios. Ella se está recuperando, usted sabe, del problema que ha tenido. Y con esa alegría nos fuimos a acostar, y mañana nos vamos a la casa de Dios. Pero hoy por la mañana mi esposa me dice: no me siento bien.
y no me siento con deseo, dice, porque voy a estar incómoda en la iglesia. Prefiero quedarme. Y a veces uno dices, ¿por qué, Señor? Si cuando más te busco, cuando más deseo servirte, pareciera que hay un obstáculo que quiere frenar y quiere detener el que tú avances en el camino de Dios. Pero cuando vas a los pies de Cristo y le dices, Señor, ¿por qué? El Señor siempre tiene una palabra de amor para ti. Porque es a través de los procesos, dice Dios, donde yo te voy a enseñar a qué Dios tú le estás sirviendo, a qué Dios tú estás adorando, a qué Dios tú estás alabando. Porque en medio de la adoración hay libertad. Por eso cada vez que iniciamos, y es lo que Dios ha puesto en mi corazón, aun cuando sea un tiempo de enseñanza, el Señor ha puesto en mi corazón, siempre adórame y que mi pueblo me adore, porque es a través de la adoración donde los corazones son tocados, donde la adoración a Dios hace que nuestro corazón sea sensible a la presencia de Dios. Y esa tierra que se prepara recibe entonces la semilla que Dios quiere sembrar en el corazón de los oyentes, en el corazón de las personas a quienes vamos a compartir la palabra de Dios que usted y yo ya conocemos, que ya recibimos, que ya sabemos a qué Dios le estamos sirviendo. Y por ello, en esta enseñanza de estar dispuestos y disponibles para aceptar el llamado de Dios a nuestra vida, no quiere decir que el camino va a ser fácil. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber obstáculos, pero ¿qué tanto estás dispuesto y qué tanto estás disponible para seguir el llamado de Dios? Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos hecho un alto y hemos reflexionado cómo le estoy sirviendo a Dios o cómo Dios quiere que yo le sirva. Pero si no hacemos ese alto, y yo creo que aquí Isaías, al entrar al capítulo 6, ve esa visión, porque el rey Usías había muerto, y el rey Usías era el único rey a quien él había servido en aquel tiempo en el reinado de Judá. Pero el rey a quien él había servido ya había muerto. Después de haber hecho cosas buenas, terminó haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Y Dios empieza a hacer ese llamado, ese trato con Isaías para que él vaya y profetice o continúe profetizando al pueblo de Israel en aquel tiempo. E Isaías dice, una vez que él vio su condición, cuando ese ángel, ese serafín, toca su boca con ese carbón encendido, y el ángel le dice, aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe? Antes de ser enviado, nosotros tenemos que ser limpiados, tenemos que ser perdonados, porque con la inmundicia que llevábamos o traíamos del pecado en el mundo, Dios no nos podía enviar a una misión para trabajar en su obra. Dios tenía que mostrarnos, al igual que Isaías, la impureza que había en nuestra vida y que necesitaba santificarnos, hacernos ver nuestra impureza. Y cuando leía este pasaje y veía lo que Isaías, por lo que Isaías pasó, cuando uno viene al encuentro con el Señor y tiene ese encuentro personal, uno caminando sin Cristo piensa que todo lo que está haciendo está bien, o piensa que está viviendo su vida de una manera bien, hasta que Dios viene a nuestra vida y nos hace ver nuestra condición, nuestra verdadera condición. Nos damos cuenta de cuánta maldad había en nuestro corazón y que solamente Dios podía traer esa limpieza y darnos esa santidad, esa justificación a nuestra vida, y entonces
podemos ver nuestra condición. En mi caso, después que pasé por ese encuentro con el Señor,